Uso de la congelación como forma de conservación de alimentos. Vamos a definir lo que es la congelación. La congelación es un método de conservación de alimentos basado en la reducción de la temperatura por debajo del punto de congelación del alimento, de tal manera que inhiba o reduzca de manera significativa los factores que dañan a los alimentos. ¿Cuál es el principio fundamental en el cual se basa la congelación? Se basa en la reducción de la velocidad de reacción por disminución de la temperatura y además en la disminución de la W debido a la reducción del agua disponible por congelación. Veamos las fases o etapas del proceso de congelación. El proceso de congelación consiste en 3 fases. La fase de congelación en sí, almacenamiento y descongelación. Es importante destacar que los daños que puedan ocurrir en el alimento pueden ser los mismos en cada fase. Sin embargo, la causa que generan esos daños son totalmente diferentes. ¿Okay? De eso se trata esta discusión de la clase que estamos por ver en la clase de congelación. Es decir, esta clase se va a basar en los daños que puedan ocasionar las etapas, fases del proceso de congelación en el alimento. Entonces, en la fase de congelación, vemos que si tomamos como referencia el agua pura, esta congela a 0 grados Celsius. Y el proceso de congelación del agua pura, vemos que a su vez tiene diferentes etapas. Allí vemos que en la primera etapa hay una reducción de la temperatura hasta un punto de sobreenfriamiento o punto crioscópico. Luego hay una etapa que es la formación de núcleo. Luego hay una etapa de cristalización, que es el crecimiento de los cristales, el crecimiento de esos núcleos en cristales, hasta que luego, una vez que el agua que estaba en forma líquida ya se encuentra en forma sólida, debido a que crecieron los cristales y se cristalizó todo el agua, entonces ya pasa del estado líquido al estado sólido, y una vez que todo el líquido pasa al estado sólido o hielo, entonces se reduce o va reduciéndose la temperatura hasta la temperatura de congelación. Ahora bien, en el caso de si se le incorpora un soluto soluble no volátil, es decir, si realizamos el proceso de congelación en una solución diluida, que va a ser vamos a decir que va a ser el comportamiento a nivel de los alimentos, porque los alimentos presentan sólidos en su composición. Entonces, fíjense que podemos observar varios detalles importantes. En primer lugar, se puede apreciar que a medida que se incrementa la concentración de los sólidos en el alimento, su punto de congelación disminuye. ¿Okay? En amarillo presenta una concentración de sólidos mucho mayor que la verde y que el azul. ¿Okay? Entonces, a medida que incrementa la concentración de sólidos en esa solución diluida, su punto de congelación disminuye. Igualmente, su punto de fusión de sobreenfriamiento o el punto crioscópico también disminuye. ¿Por qué? Porque, bueno, se basa en el principio de la crioscopía, es decir, que a medida que se añade
mayor cantidad de soluto soluble no volátil, esta va a reducir o disminuir su punto de congelación. Entonces, al disminuir el punto de congelación, disminuye también su punto de fusión o de sobreenfriamiento. Otra observación que podemos ver en esta gráfica es que se reducen, a medida que aumenta la concentración de los sólidos, se reducen los tiempos de cristalización. ¿Ok? Y eso para los procesos de congelación es muy bueno porque mientras más rápido se logre los tiempos de sobreenfriamiento o subenfriamiento y de cristalización, para el alimento va a ser mucho mejor porque va a conservar las características iniciales del alimento. Lo va a proteger contra una serie de daños que más adelante vamos a discutir cada uno de ellos. Entonces, la fase de congelación se realiza en dos etapas: la etapa de nucleación y la de cristalización. En la etapa de nucleación hay la formación de núcleos homogéneos cuando tenemos agua pura, pero en el momento de incorporar un soluto soluble no volátil como la sal o el azúcar, entonces por el principio de crioscopía esta va a reducir su punto de congelación. ¿Okay? Entonces en esta gráfica podemos observar cómo es la velocidad de nucleación y la velocidad de cristalización, y en ella podemos apreciar que la nucleación comienza cuando la temperatura alcanza los menos 5 grados Celsius. Entonces, una vez que ha alcanzado los menos 5 grados Celsius, se inicia el proceso de nucleación, y cuando llega en la curva de cristalización, la cristalización se inicia cuando la temperatura alcanza los menos 18 grados Celsius. Entonces la idea es tratar de comenzar lo más rápido posible el proceso de congelación para que la temperatura llegue lo más rápido posible a menos 5 grados Celsius e iniciar de inmediatamente la nucleación, de tal manera que cuando llegue a menos 18 haya la mayor cantidad de núcleos formados y el proceso de cristalización sea exitoso. Sea exitoso en el sentido que la cristalización se realice con un tamaño de diámetro de crecimiento muy pequeño para evitar daños en el alimento. Entonces, en la siguiente gráfica vemos que a medida que se incrementa la concentración de sólido de un soluto soluble no volátil, y entonces basado en el principio de crioscopía, en donde por cada mol de incorporación de ese soluto soluble no volátil por cada 1000 gramos de agua, hay una reducción de 1,86 grados Celsius de su punto de congelación y de su punto de sobreenfriamiento. ¿Okay? La nucleación heterogénea, como dije, es importante porque eso significa que hay una incorporación de la formación de los cristales. El proceso de nucleación se inicia mucho más rápido, ya que hay núcleos formados debido a la incorporación de este soluto, que actúan como núcleos preestablecidos y que ayudan posteriormente a lograr el proceso de cristalización, los tiempos de cristalización en un tiempo de rango muy corto. Veamos lo que son las mezclas refrigerantes. La mezcla refrigerante es la combinación, la formación de una mezcla entre el agua y un soluto soluble no volátil. Se hace con ¿cuál es la finalidad?
Bueno, por el principio de crioscopía, a medida que se incorpora o se incrementa la concentración de un soluto soluble no volátil, esta va reduciendo su punto de congelación. Si vemos esta gráfica de equilibrio, podemos observar que, bueno, aquí hay un equilibrio entre la zona A, B, hay un equilibrio entre el líquido, que es el agua, y el sólido, que es el hielo. Y esta zona es una zona de equilibrio que está entre el líquido, ¿verdad?, que es el agua, y el sólido, que es el soluto soluble no volátil. Entonces, ¿qué observamos? A medida que incrementa la concentración de soluto soluble no volátil, que es la sacarosa, pasa de 0 a 10, 20, 30, etcétera, etcétera. Entonces, la temperatura de crioscopía, la temperatura de congelación, se va reduciendo gradualmente hasta llegar a una concentración tal que la temperatura se mantiene constante, independientemente de la concentración del soluto. Es decir, a medida que le agrego un soluto soluble no volátil, el punto de congelación de la mezcla disminuye gradualmente hasta una cierta concentración en que la temperatura se hace constante. En ese momento que la temperatura se hace constante, independientemente de la concentración de soluto que se le agrega por demás, entonces estamos en presencia de el punto eutéctico o temperatura eutéctica, que en el caso del azúcar es menos 10 grados. Pero, por ejemplo, hay otras mezclas refrigerantes como el ácido clorhídrico, cuya temperatura de congelación es menos 8, el cloruro de sodio menos 21, el cloruro de potasio menos 12, la glucosa menos 5 y el glicerol menos 4. Entonces, las mezclas refrigerantes son muy importantes, sobre todo en los procesos de congelación rápida, porque es bastante económico, es muy eficiente, permiten congelar grandes cantidades o volúmenes de alimentos y, bueno, la limitante es que el alimento tiene que estar sin empacar, ya que entra en contacto directo. Toda la superficie del alimento entra en contacto directo con el líquido refrigerante, que en este caso es una solución de sacarosa. Entonces, para los procesos de congelación rápida, sobre todo en frutas, es muy importante este tipo de mezclas para ese tipo de congelación de productos. En esta gráfica podemos observar cuál es el comportamiento del proceso de congelación a medida que va reduciéndose la temperatura de congelación. Y vemos que existen una serie de cambios que son los llamados cambios reversibles. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, a medida que se reduce la temperatura, se va incrementando la cantidad de agua congelada hasta un punto en que llega a un 90% de congelación del agua. Eso significa que no todo el agua se congela, siempre queda un 10% de agua libre o no disponible, en la cual está en su estado líquido. Por más temperatura que se reduzca, siempre va a estar líquida, no se congela. Eso ocurre en todos los alimentos. Entonces, a medida que se reduce la temperatura de congelación, los sólidos solubles van aumentando. Entonces, por el principio de crioscopía, a medida que se reduce el punto a medida que se incrementa los sólidos solubles, el soluto soluble no volátil, su punto de congelación va disminuyendo. Entonces, a medida que va disminuyendo, la cantidad de líquido se va reduciendo, porque parte de ese líquido pasa del estado líquido al estado sólido por congelación, y entonces eso incrementa la viscosidad del producto, del alimento.
además que aumenta su viscosidad, aumenta la acidez por efecto de incrementar los sólidos y disminuye el pH. Si vemos la curva de congelación del alimento, podemos observar que a medida que se reduce, se disminuye la temperatura, ¿verdad? Esta llega a una temperatura de subenfriamiento, pero luego, debido a que hay un incremento del número, del porcentaje de agua congelada, hay un incremento también paralelo en la concentración de los sólidos solubles presentes en el alimento, debido a que parte del agua que está en su estado líquido pasa al estado sólido. Ese incremento hace que se reduzca por el principio de crioscopía el punto de congelación del alimento. Por eso es que la temperatura de congelación va disminuyendo hasta que alcanza el llamado temperatura, el punto eustético, es decir, que se reduce la temperatura de congelación o de temperatura de el punto de fusión o de subenfriamiento, de tal manera que independientemente de la cantidad de soluto que tenga ese alimento, la temperatura de congelación va a permanecer constante. Entonces, una vez que se verifica que la temperatura de congelación se mantiene constante, es porque estamos en presencia de la temperatura eustética de ese alimento, que es aproximadamente en este caso menos 9 grados Celsius. Y de allí en adelante, una vez que se forma el proceso de nucleación con el segundo subenfriamiento, ¿verdad? Una vez formados los núcleos donde se van a posar, ¿verdad? La posterior agua congelada, entonces viene el proceso de cristalización o crecimiento de los cristales, hasta que todos los cristales, el 90% se hayan formado el 90% de los cristales en el proceso de congelación, entonces, que es aproximadamente a un 56.27%. Entonces, una vez que todo el agua, el 90% de agua en este punto se haya congelado, haya pasado del estado líquido al estado sólido, entonces comienza de nuevo al proceso de reducción de temperatura. Veamos los métodos empleados para la congelación de alimentos. ¿Okay? Si vemos este perfil de congelación de los alimentos, vemos que el primer perfil representa el método de congelación lenta, ¿verdad? Luego tenemos este segundo perfil que representa el método de congelación rápida, y este es el método de congelación criogénica, que es el súper rápido. ¿Okay? Entonces, en el caso del método de congelación lenta, vemos que los tiempos de congelación, o sea, para lograr la congelación o lograr la temperatura de congelación de menos 30 grados, se requieren aproximadamente 2 horas. Este método utiliza el método de contacto, donde la transferencia de calor o la absorción del calor se basa en la transferencia de calor por conducción. ¿Okay? Entonces, claro, por el hecho de ser el proceso de congelación por conducción, los tiempos de congelación son mucho más lentos. El problema es que a medida que el proceso de congelación sea lento, el tamaño de los cristales va a ser mucho más grande, porque el proceso de nucleación fue no hay la cantidad o la suficiente cantidad de núcleos como para que el tamaño límite de crecimiento de esos cristales sea lo más corto.
Entonces, ese es el gran problema del método de congelación lenta. Entonces, en ese sentido, no puede ser usado en fruta y hortalizas. ¿Por qué? Porque la pared celular de las frutas y hortalizas es una mezcla de lignina y celulosa. Son completamente rígidas y no poseen la elasticidad. Entonces, ¿qué pasa? Que el cristal de hielo, él crece un 9%. Al crecer un 9%, como las células de, la fruta y hortaliza no son completamente rígidas, ella rompe. O sea, la estructura, hay una disrupción de la pared celular, por lo tanto hay salida de líquido intracelular, y eso produce lo que vamos a ver más adelante en el proceso de descongelación, que se llama daño fisiológico por goteo, ¿okay? O sangreamiento. Entonces, igualmente la fruta y hortaliza no se puede utilizar este método. Se usa a nivel industrial para productos cárnicos en general. ¿Por qué? Porque funciona en productos cárnicos, porque la pared celular de la carne está constituida por colágeno, lo cual es elástico, y entonces él se puede adaptar al crecimiento, al 9% de crecimiento de ese cristal de hielo. Entonces, una forma de reducir ese daño es utilizar piezas pequeñas, empacar las piezas pequeñas de las frutas y hortalizas, de tal manera que el tiempo de congelación se reduzca. Pues la congelación lenta, estamos hablando de almacenes de entre menos 10 a menos 15 grados Celsius. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras sea de menor tamaño el empaque donde se van a conservar, y si existe mayor cantidad de cestas separadas, de tal manera que el aire de enfriamiento, ¿verdad? Por convección, o sea, exista una posibilidad de que la temperatura de la transferencia de calor sea lo más rápido posible, o sea, el tiempo de penetración, el tiempo de absorción del calor para su congelación sea lo más reducido posible, debido a que hay mayor eficiencia en la transferencia de calor del aire que está alrededor de la cesta, y cuando está en contacto directo con la lámina que lo sostiene. Entonces, es importante en este tipo de congelación, la cava de congelación, una manera de mejorar este problema de congelación lenta es reduciendo el tamaño del empaque y separándolo por cestas para mayor difusión de la temperatura. Luego tenemos el método de congelación rápida, ¿verdad? Que es este perfil que vemos acá, mucho más rápido el proceso de congelación, y en donde, bueno, puede ser por el método de inmersión, utilizando mezclas refrigerantes o utilizando cavas con sistema de precava y cava de almacenamiento a menos 80 grados Celsius y menos 30 grados Celsius, utilizando sistemas de corrientes de aire altamente frías para una precava de menos 80 grados, y para un sistema de almacenamiento a largo plazo de menos 30 grados Celsius. Entonces, ¿qué pasa? Que este sistema, en ambos casos, se logra la formación de cristales pequeños, y eso es muy bueno para el caso de la fruta y hortalizas. La fruta y hortalizas requieren que el tamaño de los cristales, de los núcleos formados y los cristales, que haya mayor nucleación,
mayor cantidad de núcleos formados y, y el tamaño de los cristales sea menor. Esa es la idea. Entonces con estos sistemas se puede hacer de esa forma. Bueno, en el caso de el único inconveniente de esto, en el caso del método rápido por, por aire, por convección, por convección directa del aire, como la temperatura del aire es bastante baja y ahí la velocidad es enorme, entonces el chorro de aire o la corriente de aire en la precava a menos 80 grados produce un calentamiento en la superficie del alimento. Entonces, claro, vamos a decir, se produce el problema de quemadura. Se quema la superficie por una reducción inmensamente grande de la temperatura, una reducción brusca de la temperatura, y eso hace que la piel de la fruta y hortaliza se desprendan por ese efecto de cambio brusco de temperatura y quemado por la alta velocidad de congelación. Entonces, una manera de solucionar este problema es almacenándolo en cajitas, o sea, en cajas, de tal manera que no haya, no entre en contacto directo el aire frío a alta velocidad sobre la superficie del alimento. Luego tenemos a las cámaras criogénicas, donde donde está el perfil de reducción. Fíjense que es casi que instantáneo la congelación de los alimentos por el método criogénico en cavas a menos 90 grados Celsius. Prácticamente el tamaño de los cristales es casi que el tamaño, es muy parecido al tamaño de los núcleos formados. En el proceso de criogenia, debido a la reducción brusca de la temperatura, hay la formación de una inmensa cantidad de núcleos. Hay una gran cantidad de nucleación que hace que el agua ya congelada, cristalizada, se pose en mayor cantidad de sitios de posición para su crecimiento. Entonces, como hay tantos sitios de plataformas, como hay tantos núcleos o plataformas para crecer, entonces su crecimiento se limita a un tamaño casi que el tamaño del núcleo formado. Y eso es muy bueno para frutas y hortalizas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya comentamos que la fruta y hortaliza no puede haber un crecimiento de los cristales, tienen que ser cristales realmente pequeños para evitar el daño por goteo. El problema que hay en el caso de los productos cárnicos, que también se pueden almacenar o congelar bajo este sistema, también es posible. El problema que hay es que debido a la inmensa, o sea, mientras menor es el tamaño del núcleo, ¿verdad? Mayor es el grado de sublimación. Entonces la sublimación trae una serie de problemas y consecuencias a largo plazo, lo cual reduce el tiempo de vida útil de esos alimentos. Por eso todos los métodos de congelación tienen un tiempo de vida útil basado en los daños fisiológicos que puedan ocasionar el proceso de congelación en el alimento. Entonces, ese es el detalle que hay que tomar en cuenta en los métodos de congelación lento, a pesar de que el tamaño del cristal es muy grande y va a ser muy perjudicial para la fruta y hortaliza, hay menos sublimación. Entonces los daños por sublimación van a ser menores. Más adelante vamos a discutir los tipos de daños que ocurren por sublimación. Pero lo que quiero dar a entender es que en el método de la cámara criogénica, a pesar de que forma muy poquitas
el tamaño del cristal es muy pequeño, hay una inmensa cantidad de, eh, de agua subliminada, lo que puede ocasionar problemas más adelante al proceso de descongelación de los alimentos. Veamos los equipos que se emplean en el proceso de congelación. Tenemos la cava, que se utiliza básicamente para la congelación lenta, en donde utiliza una pieza de hielo cuyo punto de congelación está a menos 21 grados Celsius debido a el uso de las mezclas refrigerantes. ¿Okay? Y tenemos las piezas de alimentos que están abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que el aire frío y denso, al tocar el alimento, absorbe el calor, sube por diferencial de densidad, sube, igualmente de este lado, sube, entra en contacto con el hielo, transfiere el calor hacia el hielo poco a poco va derritiendo y va saliendo el agua líquida derretida. Entonces, ese proceso de convección hace que los alimentos reduzcan a la temperatura de congelación del mismo. Luego tenemos el sistema de congelación por cavas, con refrigeración de una cava cuarto, utilizando para ello un sistema de mezclas refrigerantes, ¿verdad? En donde el sistema de tuberías, la cual presenta una mezcla refrigerante que reduce su punto de congelación a menos 21, que en este caso se utilizó mezclas refrigerantes constituida por sal y agua. Entonces, el punto eutéctico de la sal es menos 21 grados Celsius. Entonces, ¿qué sucede? Que el líquido refrigerante o la mezcla frigorífica circula a través de este sistema, ¿verdad? En donde hay agua de inmersión a menos 21 grados Celsius. Entonces, ¿qué pasa? Que este tanque, ¿verdad? Este tanque con la mezcla refrigerante es bombeada a través de esta tubería y pasa por un difusor. Ese difusor, ¿verdad? Pasa el aire que está caliente cuando pasa a través del difusor, pasa el aire caliente a frío y entra en esta cámara frigorífica, disminuyendo la temperatura del alimento a menos 18 grados. Entonces, una vez que se transfiere el calor, se absorbe el calor de se transfiere se absorbe el calor proveniente una vez que haya la transferencia de calor a través de este sistema de difusión, entonces él va a pasar por esta serie de tuberías y otra vez el agua de enfriamiento a menos 21 grados cae en el tanque. Entonces hace su circuito a lo largo de este tanque. Una vez que llega aquí de nuevo por una bomba, es bombeada por este difusor y se continúa el ciclo. El agua de enfriamiento a menos 21 grados está conectado a un sistema de enfriamiento por compresión y descompresión de gas. ¿Okay? Eso es lo que va a permitir a reducir la temperatura del agua de enfriamiento o el agua, o vamos a decir, este es un banco de hielo construido para un sistema mixto de transferencia de calor por el uso de mezclas refrigerantes y el uso de sistemas de compresión y descompresión de gas. ¿Okay? De esa manera se puede congelar alimentos por el método rápido. Okay, vamos ahora a
discutir sobre los daños provocados a nivel de la fase de congelación. Entonces, ¿cuáles son los daños? En la etapa de sobreenfriamiento vemos que pueden ocurrir los llamados daños fisiológicos, tal cual ocurre en frutas de tipo climatérica. En la fase de refrigeración ocurren de manera igual los mismos daños incluso en frutas no climatéricas. ¿Okay? Las frutas no climatéricas van a presentar esos daños fisiológicos tal cual se presentan en el proceso de refrigeración. Entonces, una manera de evitar esto es reducir la temperatura de congelación. En vez de llegar a la temperatura de congelación del alimento, de la fruta y hortaliza, no llegar a su punto de congelación, sino unos 1 o 2 grados más antes de congelar, para que el producto no sufra de daño fisiológico por ese tipo, por llegar al punto de congelación. Entonces, esa es la alternativa, reducir la temperatura unos 2 grados por encima de su temperatura de congelación. De esa manera se reduce de forma significativa los daños fisiológicos en frutas no climatéricas. En el caso del shock térmico, en la fase de subenfriamiento, debido a que hay una reducción brusca de la temperatura, entonces hay un desprendimiento de la concha o piel de la fruta y hortaliza, lo cual no es conveniente, porque se subentiende que estos productos tienen que ser presentados o consumidos de manera fresca, tal y cual el producto es cosechado. Entonces, una manera también es evitar el subenfriamiento, es decir, congelar el alimento o reducir la temperatura del alimento de tal manera que no se alcance la temperatura de congelación, sino 1 o 2 grados por encima. De esa manera evita el daño fisiológico y el shock térmico. Luego, en la fase de congelación hay daños, como ya explicamos, que hay un aumento del 9% del volumen de los cristales de agua. Eso hace que haya un incremento, sobre todo en frutas y hortalizas, en vegetales, debido a que su pared celular es rígida, puede haber sangreamiento o goteo, ¿okay?, en el proceso de descongelación. Entonces eso ocasiona, ¿cuál es el problema que ocasiona? Hay una pérdida completa de la textura, de la forma del producto y pérdida de peso. Eso ocasiona que los rendimientos disminuyan. Lo otro es el cracking o efecto galleta. El cracking ocurre en frutas y hortalizas donde tienen un alto porcentaje de fibra, presencia de gas, ¿verdad?, y líquido, como el caso del celery, la vainita, la berenjena, que ahí hay esos vegetales, ¿verdad?, están constituidos por una parte líquida, sólida y gaseosa. Entonces, ¿qué pasa? Al congelarlo, ellos se cuartean, se parten muy fácilmente con algún esfuerzo o alguna fuerza externa que se le aplique. Entonces, como se parten o se quiebran, son muy quebradizos cuando ellos se congelan. Entonces, una manera de evitar el efecto galleta o el problema de cracking en este tipo de
de vegetales es almacenándolo en cajitas, ¿ok? Cajitas pequeñas, de tal manera que las cajas puedan soportar la fuerza de cualquier golpe durante el proceso de congelación y transporte de esos productos. Ahora vamos a analizar cuáles son los daños que ocurren en el almacenamiento, durante el almacenamiento del producto ya congelado. Entonces, uno de los problemas que ocurre es la sublimación, es decir, cuando el hielo sólido pasa directamente a la fase gaseosa. Entonces, claro, cuando pasa a la fase gaseosa, él desaparece, quedan espacios allí que son ocupados por el aire, el oxígeno, y entonces allí es a donde vienen los problemas. El proceso de, si hay variación de temperatura, por eso es importante en las cavas de congelación, por el largo periodo de almacenamiento, tratar de mantener las temperaturas constantes, porque si hay variaciones, si se reduce a menos 25, luego a menos 30 y así, entonces eso genera sublimación, es decir, pasa directo del estado sólido al estado gaseoso. Entonces, al haber oxígeno, ¿qué sucede? Bueno, si el alimento está constituido por, si presenta ácido ascórbico, hay un cambio de coloración debido a que el ácido ascórbico pasa a dehidroascórbico, luego a nuedotonas y fulfural. Entonces, además de cambiar, de reducir el contenido de ácido ascórbico, ¿verdad? Como vitamina C, entonces hay un cambio en la coloración del producto y es un factor de rechazo. La presencia de oxígeno, si el alimento es rico en betacaroteno, como en el caso de la zanahoria, entonces hay una pérdida de color y una pérdida nutricional debido a la reacción química generada por la presencia de oxígeno. Y si el alimento es rico en grasa, entonces hay una oxidación de las grasas y cambio tanto en el sabor como en el olor de los alimentos, que provoca ranciamiento oxidativo debido a la presencia de oxígeno, que es un factor de rechazo por parte del consumidor. Por otra parte, al haber variaciones de temperatura debido a la sublimación, debido a que parte de lo sólido se va a la atmósfera, al medio ambiente como gas, hay una pérdida de peso del producto. Y otro de los problemas es la recristalización del agua cuando hay variaciones intermitentes de la temperatura. Entonces, al reducir la temperatura se descongela, ¿verdad? Parte del sólido pasa a líquido, luego el líquido, otra vez al congelar, ese líquido pasa a sólido, pasa en forma de hielo, pero no en su tamaño original, ya es un tamaño mucho más grande. Ese cristal va creciendo a medida que haya aumento y disminución de la temperatura de congelación. Entonces eso va creando que haya un aumento cada vez mayor de los cristales de hielo, por lo tanto la probabilidad de daño por goteo o sangreamiento es mayor. Entonces esos son los problemas que ocurren en la fase de almacenamiento congelado. Y luego en la fase de descongelación, es decir, cuando pasamos de la temperatura de congelación a la temperatura de refrigeración, entonces ¿cuáles son los daños que pueden ocurrir? Primero, debido a que se está incrementando la temperatura, puede haber un ataque de los microorganismos psicrófilos, en la cual pueden generar pueden haber crecimiento de microorganismos, puede haber crecimiento de microorganismos patógenos que pueden generar problemas de salud pública.
además de microorganismos deteriorativos como que puedan ocasionar la lipólisis y la proteólisis de los alimentos. Por lo tanto, es importante que el proceso de descongelación sea, en primer lugar, sea a una temperatura de refrigeración de 4 grados Celsius y que sea lo más, por lo general, el tiempo de descongelación siempre va a ser mucho más largo que el proceso de congelación del mismo. Por ese motivo hay probabilidad de crecimiento de la población de microorganismos. Por eso es que es importante que el proceso de descongelación sea a temperatura de refrigeración. No puede ser a temperatura ambiente porque hay la probabilidad de crecimiento de microorganismos patógenos que puedan generar problemas de salud pública. Por otro lado, puede haber, claro, hay recristalización en el proceso de descongelación. Los cristales pueden pasar de un tamaño pequeño a un tamaño mucho más grande y si hay una reducción brusca de la temperatura pueden volver a congelar y así sucesivamente. Entonces, claro, si hay cristalización y recristalización y el método de congelación fue un método de congelación lenta, la inmensa cantidad de aire de gas sublimado va a ser enorme. Por lo tanto, los daños a nivel del producto se van a duplicar. En el caso de la oxidación, precisamente si hay sublimación, hay presencia de oxígeno, por lo tanto genera la oxidación de los alimentos ricos en grasa.